a los que no la tienen. Me dicen porfa si se escucha bien. Bienvenida Coral, qué nombre más bonito que tiene Coral. Bueno, un poco sigo con la presentación que hizo Alejandro, y con algunas otras cuestiones. No les voy a contar mucho de mi vida privada, eso vieron que la vida privada, como dicen las actrices, es solo privada. No, pero un poco comentarles, porque tiene sentido con lo que les voy a compartir. Yo soy docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, como decía Alejandro, de un centro que ahora van a ver la presentación, que se llama Instituto CEFIEC, que es un centro de investigación en enseñanza de las ciencias. Está radicado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Para algunos, si conocen Buenos Aires, está justo frente al Monumental, a la cancha de River, justo enfrente. Así que cada 2 por 3 cuando había partidos no podíamos llegar a la facultad. Para algunos era una buena noticia, para otros nos quedamos ahí varados. Y paralelamente a eso, acá en Argentina, los chicos y las chicas pueden ser profesores yendo a la universidad o yendo a los institutos terciarios, institutos de formación docente no universitario. Acá yo estoy en Buenos Aires, en la capital, hay uno que fue el primer centro de investigación, centro de formación que tiene más de 100 años, que se llama Joaquín B. González, y yo ahí estoy a cargo de la cátedra de didáctica de la biología. Pero bueno, como lo que yo en particular investigo, que es parte de lo que voy a comentar con ustedes, tiene que ver con la formación en enseñanza de las ciencias, muy particularmente me interesa la escuela media. Yo sostengo mis horas de escuela secundaria, así que muchas de las cosas que les voy a comentar son cosas que trabajo con mis chicos y mis chicas. Yo trabajo con chicos que tienen entre 16 y 17 años, es lo que acá sería cuarto año, el año anterior a recibirse de bachilleres. Creo que ahí es igual, ¿no? Entran con 13 y salen con 17. Claro, esa era lo que es la media aquí, La media. Los últimos 3 años de secundaria, o no, de preparatoria ya. Está bien. Claro, tienes primero a cuarto medio, que son los años antes de entrar a la universidad. Exacto, son lo que ustedes en la preparatoria. Ahí está. Uh-huh. Así que para mí esto es particularmente importante, estar en la escuela secundaria, porque bueno, es como el modo que encontré de concebir la investigación con sujetos a los que veo todo el tiempo, ¿no? Y dentro del equipo de investigación de este centro de enseñanza de la universidad, hay un grupo muy interesante. Voy a empezar a compartir la pantalla. Porfa, me pegan un grito si no se ve. Y lo que les voy a pedir es que, por favor, me interrumpan toda vez que haya algo en lo que se traben, o lo que no entiendan, o lo que fuera. En un minuto los voy a minimizar, así que peguen un grito, porque ya no los veré, ¿sí? Bueno, entonces, ahí como les decía, está mi nombre, está el mail, lo voy a poner al final también, por cualquier inquietud que pueda quedarles, no solo de este trabajo que iniciamos con Alejandro, sino para el futuro, para lo que fuera. Hay un grupo que se llama de Historia, Epistemología y Didáctica. Yo tengo anclaje en ese grupo de investigación, que está liderado por o coordinado, como quieran llamarle, por un epistemólogo también doctor en didáctica, que es Agustín Aduriz Bravo, que va muchísimo a Chile, así que por ahí en algún momento lo han visto. Y dentro de ese grupo yo dirijo la línea que son las perspectivas críticas en relación con la enseñanza de la salud y enfermedad. La enseñanza de la salud y la enfermedad es un área bastante huérfana en Argentina, no sé en Chile la verdad, en tanto a la investigación. Si bien en la escuela secundaria hay alguna que otra materia donde esa cuestión se aborda, en una que se llama Adolescencia y Salud, y en otras que se llama Educación para la Salud, pero lo cierto es que hay poca investigación en didáctica de la salud, digamos, cómo enseñar salud y enfermedad. Y bueno, yo tengo un grupo de investigación dentro de este gran grupo, que es el grupo de Historia, Epistemología y Didáctica, el GEID. Bien, entonces la propuesta de este encuentro tiene que ver con ver historias, relatos, narrativas. Piensen en el formato de los cuentos que nos contaban cuando éramos niños, en relación a la vinculación que hay entre el ambiente y la salud de las poblaciones, ahora y desde el origen de los hombres. Y entonces
lo que subyace a eso es tratar de compartir con ustedes el enorme poder, la enorme robustez que tienen las narrativas como un recurso para la enseñanza. Este es un poco el desafío. Y entonces, no estoy compartiendo pantalla, no estoy ampliando, ahí va. Entonces yo les comenté, les di por medio de Alejandro la idea, la tarea, mejor dicho, de que vieran el video de Chimamanda y vieran a su tiempo un artículo escrito sobre este librito que es El peligro de la historia única. Entonces me gustaría, si tienen ganas de comentarme, qué ideas les surgieron de el video que vieron de Chimamanda en su charla TED. ¿Alguien que se atreva? ¿O Alejandro deberá usar un dedo acusador y señalar a alguien? Buenas tardes. Sí, a ver si puedo yo me di cuenta dentro de la charla TED que... Ay, no, espérate, que ahora no sé qué hice. Ay, te perdí. Te avanzó. Acá estoy. A ver, ahora. Algo sucedió, que no sé qué es. Dejé de compartir, ¿no? Deja de compartir pantalla y ahí se va a reponer todo. Ah, pero no sabía que había... Pensé que ya había... Acá estoy, sí, Pedro, discúlpame, ¿me decías? Le decía que lo que vi en la charla TED era algo muy interesante, que ella misma había sufrido el estereotipo que habían puesto sobre la gente del continente africano, y también había hecho por accidente el prejuicio sobre los mexicanos, es lo que había dicho. Había sido tanto víctima como victimario, y eso me llamó mucho la atención. Victimaria, perdón, sí. Exacto. Y bien, Pedro. Fue lo que me llamó mucho la atención y que también recalcó. Bien. Si ven el texto, si le dieron una mirada al texto, también se refiere a eso, ¿no? Con algunos ejemplos como el de la guatemalteca y otro ejemplo de las tribus de Estados Unidos, pero a todo eso subyace la misma idea, ¿no? ¿Cuál sería esa idea? En parte los estereotipos, ¿qué otras se les ocurren? El estigma que hay sobre las demás culturas y etnias en el planeta, en realidad. Siento que nos muestra mucho, de cierta forma, que el estigma no solo está presente en Occidente, sino también en los demás continentes. Es muy fuerte darse cuenta de que nosotros, de ciertas formas, estamos siendo estigmatizados constantemente. Y darle una vuelta a ese tema de contar más de una sola historia es bastante interesante. Bien, ahí Felipe cuenta algo bien interesante y hace alusión a concretamente el nombre de la charla y también del libro, que es el peligro de contar una sola historia, ¿no? Porque un poco entre lo que comentaban Pedro y lo que comentaba Felipe, lo que sucede ahí cuando uno cuenta una sola historia es que se queda pegada al estereotipo. Y pegarse a un estereotipo inevitablemente oculta o desdibuja todos los otros aspectos, ¿verdad? Porque ella misma cuenta que le parecía mentira que el que ayudaba en su casa nigeriana pudieran hacer cosas, como si este relato que hacía su mamá de que eran pobres los inhabilitara de todo, y ella se sorprende cuando los ve haciendo unas canastas, ¿no? ¿Qué otra idea se les ocurrió? Sí, te escucho. ¿Benjamín? No sabía que me habían dado la palabra. Yo logré identificar algo que dijo ella, Chimamanda, es que no sé si lo pronuncio bien. Sí, está muy bien. Es algo muy presente en los medios y en la narrativa y, bueno, en las historias durante todo el periodo de este siglo, del siglo anterior, del anterior a ese y así, que es algo que se llama el tokenismo, que es la creación de personajes para intentar representarlos así como minorías, pero representarlos mal. Por ejemplo, hay varios tópicos, tópicos así como literarios que se relacionan con eso, que son
Bury Your Gays, que es el Entierra a los gays, que es, por ejemplo, que hay un personaje gay en alguna, o sea, gay o LGBT en alguna historia, y es como el primer personaje a morir, igual que con los negros o el de la mujer. Eso también se relaciona con el otro tópico del Salvador Blanco, que está demasiado presente en los medios, que se intenta contar una historia de gente africana, principalmente porque es principalmente gente del continente africano, que vive la miseria, que vive la pobreza, y una persona blanca, que por lo general es el protagonista, tiene que ir a salvarlos porque ellos no tienen la habilidad de salvarse a sí mismos, por decirlo así. Y eso es lo que se relaciona con el tokenismo, porque es un intento de representación que sale mal, un intento de representación muy vulgar y discriminatorio. Eso Muy también. bien, Benjamín. Ay, sorry, dije, me había quedado con una idea Sí. más. Que Sí, también claro, claro. eso mismo lleva a la generalización de que África es un país también, porque muchas personas piensan que África es un país y no un continente. Yo incluido, que lo pensé por mucho tiempo por la ignorancia de mi juventud, por decirlo así. Eso se relaciona con que cuando proyectan el continente africano, los países de África siempre muestran lo peor. Uno cuando piensa en África, piensa en las imágenes de los niños desnutridos, la imagen de la niña desnutrida con el buitre al lado, gente de la miseria, gente sin agua, y pese a que eso sea un problema muy grande, un problema gigante en ese continente también es un continente muy desarrollado. Y cuando uno habla de África, piensa solamente en lo malo y no ve todo lo bueno que hay. No ve las ciudades, no ve las playas, no ve las grandes urbes, por decirlo así, la cultura. Y, o sea, ese es el gran problema que hay en los medios ahora, que se ve solamente un lado, y eso es lo que dice Chimamanda, que se ve solamente una historia. Y esa generalización contribuye a una desinformación colectiva y a una ignorancia colectiva que, transmitida por los medios, hace que muchas personas pensemos así. Muy bien, eso. Benjamín. Está muy bien, es bien interesante lo que cuenta Benjamín. Miren, acá en Argentina, desde que estamos en pandemia, se escucha bastante usualmente algo así como decir, bueno, no sé qué está pasando en Chile, pero acá muchos jóvenes están yendo, igual que pasó por los 2000, a vivir afuera, ¿no? Sobre todo los profesionales están yendo concretamente a España. Muchos, muchos. Entonces, cuando alguien dice, bueno, se van porque acá no se puede o esto, siempre hay alguien que dice, bueno, tampoco es Uganda, tampoco es África, ¿no? Como en lo peor del espectro, ahí estaría la vida de los africanos. Y ahí surgen dos cosas, un poco lo que comentaban todos ustedes, del estereotipo que oculta muy salvajemente todo aquello que sí hacen interesantemente los africanos, pero además lo que parece es culpabilizarlos de su situación, como si nadie tuviera culpa de y la responsabilidad de que ellos estén así, como si no los hubieran expoliado y les hubieran sacado todas sus riquezas a manos básicamente del imperialismo europeo, ¿no? Como si ahora de repente todo el mundo les cierra las puertas cuando quieren ir a Europa, como si no fueran responsables de haberlos dejado en la pobreza, ¿no? Pero aún así resisten y aún así tiene una cultura sumamente interesante, rica, profusa, y eso es lo que oculta el peligro de una sola historia. Entonces, si bien esto es del campo de la literatura, y si quieren de la antropología y de la filosofía, siempre me resulta interesante. Después, si a alguien le interesa, les comento aparte todas las otras producciones de Chimamanda, que son todas bellísimas, sobre todo todos sus libros feministas. Pero les decía, me resulta particularmente interesante la mirada de Chimamanda a los ojos de la ciencia, a los ojos concretamente de la ciencia escolar, esta ciencia que transita las escuelas, en las que todos fuimos formados, cuyas deficiencias parecen gozar de buenísima salud. Tenemos una colega en la facultad que dice que si algún profesor o profesora del siglo XVIII de repente volviera a ser traído a la vida, podría decir, ¿dónde hemos dejado? Y podría seguir y nadie notaría la diferencia en el discurso, excepto
lo que podía disrumpir de una computadora o de una pizarra inteligente, ¿no? Como que esta idea de la transmisión y de contar solo una parte de la ciencia, plagada de detalles y regodeada nada más que los detalles, sin establecer vinculaciones con otras áreas, parece que eso sería el peligro de una sola historia en nuestras escuelas. Entonces un poco esta era la... Sí, dime. Dos cosas. Uno, alguien Sí. tenía la palabra pedida antes y bajó la mano ahora. No caché quién es. Yo no estoy Puede viendo anotar. No, el chat. ya la bajó. Y lo otro, yo estoy atento en todo caso al chat, por si alguien plantea una pregunta por ahí y no tiene micrófono, yo la puedo replicar. ¿Ya? Mejor, porque si no tengo que estar mirando las dos cosas. Sí, te lo agradecería. El chat. Y tercero, Perfecto. señoritas, hasta ahora hemos visto solamente XY hablando. Entonces, ponerse las pilas. Yo quería decir algo, profe. Me parece excelente. Que estaba comiendo, perdón. A ver, Valentina. Que si bien uno como ese tipo de cosas, de estigmas, lo ve como lejano, entre comillas, pasa en nuestro mismo país. Por ejemplo, yo soy del norte de Chile y yo estudié un tiempo en Santiago. Y pero mucha gente me preguntaba, ¿y si eres del norte, por qué eres blanca? Ahí hay puros morenos, ¿cierto? ¿Y has visto droga? Allá hay mucha droga. ¿Cuánta droga has visto? Y pasa mucho, y eso es como igual un daño porque invisibiliza tu realidad, que para ti es importante. Entonces como que nos frena el conocimiento, frena la verdad. Y esto es un tema que yo igual había pensado hace tiempo atrás, porque me pillé como unos videos de otras personas también. Y eso me alegra que estemos conversando. Muy bien, Valentina, gracias. Creo que ahí estaba Milaray, ¿se dice? ¿Lo dije bien? Milaray. Milaray. Sí. Nada, que tomando un poco como lo que decía Valentina, es que es como increíble lo internalizado que tenemos los estereotipos, o los estigmas, por así decirlo. Es como, siento que nosotros no nos damos cuenta y estamos teniendo un prejuicio sobre algo, sobre alguien, y muchas veces lo tomamos a broma, pero es básicamente normalizar un estereotipo que no debería estar ahí. Eso quería decir. Muy bien, gracias, Milaray. Fíjense que hay Coral, sí. Te escucho. Ahí a mí me llamó la atención igual una parte del texto que es como al final, que hablaba de que era importante la educación para cuestionar todas las prácticas que ocurren, y como que es igual yo lo vinculo porque como nosotros vamos a ser futuros docentes, considero súper importante transmitirle a los estudiantes que vamos a tener que existen muchas versiones de todo. Y como estar siempre recordando de que todos somos humanos finalmente, que de hecho también lo dijo en la charla ay, ¿cómo se llama la niña? Chimamanda. Sí, ella, que al final igual todos éramos humanos y aunque fuéramos de zonas o de partes diferentes, estábamos aquí. Ay, qué hermosa película, me acordé. Muy bien, Eso. muy bien. Bueno, un poco la idea es usar la metáfora de Chimamanda hablando del peligro de una sola historia para ver cuál es el peligro de enseñar ciencias, en nuestro caso, que es lo que enseñamos, pero estoy segura que a nuestros colegas geógrafos e historiadores les pasa lo mismo. ¿Cuál es el peligro de enseñar una ciencia que tiene solo una cara, y que es la cara que se resuelve al interior solamente de la química o de la biología, sin establecer vínculos con otras disciplinas, con el tiempo histórico, con los contextos de uso? Una historia que también, una forma de enseñar que también tiene su estereotipo, y es que parece que cuantos más datos mejor enseñamos, ¿no? Cuanto más detalle, cuanto más fino es el nombre de la enzima que estaba en la pared de la membrana, eso parece que es la mejor historia. Y después lo que nos pasa es que tenemos severas dificultades cuando tratamos de movernos
en el mundo, de verdad, donde las disciplinas no están, acá está la historia, acá está la geografía, acá está la química, sino que en el mundo de verdad las fronteras son bastante más difusas. Entonces, bueno, vuelvo a compartir la pantalla, y... tenemos dos palabras pedidas, perdona. Sí, pero espera, igual yo tengo problemas con mi pantalla, así que yo, mientras escucho, acá estoy. Ahí estoy, sí, escucho. Está pedida la palabra por Carla y después por Diego. Muy bien, escuchamos a Carla y a Diego. Ya. Que quería mencionar una de las cosas que me llamó mucho la atención, que, bueno, ya se mencionó igual sobre el sueño americano y cómo resaltaban a las personas blancas. Pero también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se dice que ellos niegan su propia, digamos, versión. Y en este caso hablaba de que ellos negaban que eran un país inmigrante. Entonces, hacen como mostrar la mejor versión, pero negándose a ellos mismos. Es cierto, bien interesante, Carla. ¿Y era Diego? Diego, sí. Sí, a ver, Diego. Sí, hola. Hola. Es que retomando lo que dijo Coral, creo fue, sobre que como docentes tenemos el deber de enseñar que siempre hay más de un lado de la historia. Me pasa que creo que una de las cosas más importantes y como más peligrosas que pasa es que cuando uno enseña o cuando uno lee literatura o se informa de cualquier manera, se crean realidades. Y al mismo tiempo se eliminan realidades, como por ejemplo que se mencionaba ahí que tenía una compañera cuando estudiaba en Estados Unidos que literalmente la realidad que ella vivía, la realidad que sentía que tenía que tener Chimamanda era prácticamente una salvaje. O cómo se creó la realidad de que se menciona en el artículo de que la activista guatemalteca se hizo una reputación tremendamente como que la difamaron, por así decirlo, por un error editorial, y se creó una realidad sobre ella de la que ella no era parte, y de la que no formó, y se le distorsionó totalmente su imagen. Entonces siento que uno de los puntos más importantes es que uno tiene que tomar el peso de que cuando uno informa o enseña, se crean realidades, y se afecta en gran manera la vida de una persona o de una comunidad. Con lo que se dice y con lo que se omite. Exacto. Exactamente, muy bien. Y haciendo un pequeño paréntesis nada más, porque si nos metemos en la tragedia latinoamericana, no podremos salir de ella y entrar en tema, pero fíjense que no es casual que lo que se trató de hacer es de desprestigiar nada menos a Rigoberta Menchú, que siendo indígena fue candidata y ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ser bastante suspicaz para leer entre líneas cuando se tergiversan algunas cuestiones, algunas afirmaciones. Bueno, entonces les comparto un poco el plan de esta presentación, que pretende ser lo más dialogada que podamos y que el tiempo nos dé, pero un poco para ordenarlos. Cuando uno tiene el mapa mental de lo que va a escuchar, uno está como preparado y le pueden pasar menos inadvertidas algunos aspectos en este caso de la exposición. Bueno, primero vamos a hablar así como muy rápidamente del origen de las enfermedades infecciosas, no enfermedades degenerativas, sino enfermedades infecciosas, y la necesidad de usar modelos complejos, y ahí está el guiño hacia las otras disciplinas. Luego les voy a compartir un relato que tiene que ver con esto, con el origen de las enfermedades infecciosas humanas, el origen ahí, el más antiguo que se les pueda ocurrir. Después voy a comentarles algo de qué es esto de un formato narrativo, qué es esto de contar cuentos en el aula para enseñar una ciencia un poco más rica, más robusta, más empoderada. Voy a terminar esa parte con otro relato en relación a los conflictos armados, las guerras y de qué modo estos tienen siempre su correlato en la salud, y en un caso americano, dramático y americano, y luego cerrar o abrir, digo yo, porque me parece que si esto deja pensando y haciéndose preguntas, etcétera, bueno, eso va a tratar de oficiar de una conclusión, por lo menos de este encuentro, no para cerrar, sino para abrir. Bien, entonces, la primera cosa que quiero compartir con ustedes es esta idea, que es crucial en nuestras disciplinas, pero también en muchas otras, que es la absolutamente inevitable vinculación, no me salía exactamente la palabra, entre el ambiente y la salud.
en el sentido de que el ambiente, ya sean sus componentes químicos, biológicos, sociales, estamos atravesando una situación que eso lo muestra muy bien, impacta directamente en la salud. Estamos atravesados por una pandemia que no solo nos afecta desde el punto de vista biológico, porque hay una entidad vírica que nos enferma, sino también todas las componentes sociales que están impactando en nuestra psiquis, en nuestra economía, en nuestros modos de vivir, en familia, con amigos, todo lo que se nos niega, todo lo que se pierde. Y entonces, en esa vinculación es imprescindible entender que las actividades humanas determinaron a lo largo de la historia y determinan en la actualidad la salud de las poblaciones. Los modos de apropiación de los humanos, de los recursos naturales, impactan inexorablemente en la salud. Una de las hipótesis más robustas acerca del origen del SARS-CoV-2 tiene que ver con la interacción absolutamente inédita de un animal, son candidatos unos cuantos, con algún virus probablemente, muy probablemente, de un murciélago. ¿Qué tenía que hacer ahí el hombre? Bueno, es una materia discutible, pero en tal caso fue la intervención humana en ciertos ambientes lo que puso en contacto, vamos a ver un poquito más adelante, esos dos elementos y surgió esta epidemia o pandemia, como quieran, según cómo la miremos. Por otro lado, que son varios los factores que se involucran en estas apariciones o emergencias, se llama emergencias o reemergencias, emergencia de emerger, ¿no? De aparecer, y que las explicaciones que en su momento, pensemos desde el punto de vista sanitario, las explicaciones eminentemente o exclusivamente biologicistas no alcanzan a cubrir. Si yo solamente miro con los anteojos disciplinares de la biología, solo puedo leer algunas cuestiones, una mutación, la estructura genética del SARS-CoV-2, cómo eso afecta a los humanos, los síntomas, y no mucho más. La verdad que todo el espectro enorme que tiene la pandemia no lo puede explicar la biología. Y ese es uno de los problemas de contar una sola historia. Cuando uno quiere mirar un proceso tan complejo como como otros que vamos a ver, con solo unos anteojos disciplinares, se corre el riesgo, como decía Chimamanda, de contar solo una historia. Y solo una historia significa que uno solo tiene las herramientas o los anteojos conceptuales de la biología y solo puede leer esa parte, pero se le pasa, como a muchos de nuestros políticos, todas las otras dimensiones. Esa complejidad exige otras cosas. Entonces ahí surge nuestra primera dificultad, pensando en que somos profes de ciencias, ¿no? Y entonces uno lo primero que piensa es, bueno, está bien, no alcanza con la química o no alcanza con la biología, y entonces, ¿qué otra cosa se debería incluir? Y este es el primer escollo, el primer desafío, pensando en términos de que es posible sortearlo. Y el primer escollo es que hay que incluir estos aspectos políticos, sociales, biológicos, físicos, químicos, de acuerdo al de qué se trata el problema, y económicos, como mínimo estos. Entonces, si yo pienso que un fenómeno de la emergencia de una enfermedad, en este caso pensemos en que tenemos tan cerca dramáticamente, necesito como mínimo estos elementos para explicarlo. Y eso supone lo que se llama la multicausalidad, un modelo multicausal. El modelo unicausal, por ejemplo el modelo biologicista, es aquello que denuncia Chimamanda, el riesgo de quedarse con solo una parte de la historia. La multicausalidad, pensar en muchos elementos como conjugándose para la emergencia de una o la aparición de una enfermedad, supone estas miradas múltiples, pero eso tiene un problema. Y es que si yo voy a incluir elementos políticos, sociales, históricos, económicos, lo que fuera, necesito invariablemente alguien que tenga esa voz, porque yo solo tengo la voz de las ciencias naturales, de la física, de la química, de la biología. Y esas otras voces son las multireferencias disciplinares o las varias referencias disciplinares. ¿Y quiénes? Y bueno, la historia, la biología, la física, la química, la economía y la geografía. Y acá empieza a esbozarse otro problema, ¿no? Porque, bueno, asumo que hay muchas causas para una enfermedad, para la aparición de una enfermedad, asumo que voy a necesitar muchas disciplinas, pero ahí está el otro problema. Nosotros solo somos expertos
nuestras disciplinas, ¿no? Uno solo sabe del micromundo del que se ocupa, y todo lo demás, bueno, apenas uno toca de oído, se dice acá en Argentina, ¿no? A veces apenas uno sabe un poco. Entonces, ¿cómo incluyo todos esos aspectos si yo no soy ni economista, ni historiadora, ni geógrafa, ni economista? Bueno, un poco esta es la promesa que vienen a traer las narrativas, los relatos, y entonces, de la mano de esta promesa, les voy a compartir, como les decía en el plan de la exposición, 2 relatos, porque cada uno encarna en sí mismo una promesa. Entonces, bueno, 2 aportes como para mostrar en qué medida las narrativas pueden evitarnos dar una ciencia escolar restringida que cuenta solo una parte de la historia, y cómo podrían acercarnos a unas miradas más ricas, más abiertas, más robustas, más complejas, que se asemejen un poco más a la vida que viven nuestros estudiantes. Entonces, el primer relato tiene que ver con el abandono del nomadismo. Les dije que nos íbamos a ir lejos, nos vamos a ir muy, muy lejos, para leer en clave de qué es lo que sucedió, para que aparezcan las enfermedades infecciosas que conocemos, sarampión, gripe, tuberculosis, lo que quieran. Y el otro caso son los conflictos bélicos. Acá hay una trampa, porque en realidad esa foto corresponde a la Primera Guerra Mundial, pero me pareció interesante ponerla porque la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, linkea directamente con el antecedente más cercano que tenemos de pandemia, que fue la gran gripe del 18, también llamada la gran gripe española, que es el proceso pandémico inmediatamente anterior al que estamos atravesando, que se relacionó de manera absolutamente directa con la Primera Guerra Mundial. Bien, no es ese del que voy a tratar, pero me pareció interesante comentarlo. El conflicto bélico que les voy a comentar va a ser otro. Bien, entonces, el primer relato, les decía, tiene que ver con poner el foco en cómo los hombres y mujeres que nos antecedieron muy tempranamente en el proceso de hominización, en algún momento acá hay un error, y es abandonaron bueno, ahora ya no lo voy a corregir, dice, es el nomadismo, abandonaron el nomadismo y el origen de las enfermedades infecciosas. Luego, en la versión que les voy a pasar, lo voy a poner correctamente. Bien, entonces, nuestros antepasados eran claramente cazadores y recolectores, eran casi unos carroñeros, ¿no? Quiero decir que en la medida en que sus torpes técnicas de caza y sus muy poco eficientes instrumentos le permitían, cazaban, y también recolectaban lo que podían juntar, algunas bayas, nueces, miel, lo que fuera, y también comían animales muertos. O sea que eran una suerte de mix entre cazadores, recolectores y también carroñeros. Pero en algún momento este hombre, vamos a focalizarlo en una figura masculina solamente como para no andar hablando de hombres y mujeres o mujeres y hombres todo el tiempo, en algún momento este hombre y quienes lo acompañaron decidieron dedicarse a la producción de alimentos. Y la pregunta es por qué lo hicieron más o menos alrededor de 8.500, 9.000 años antes de Cristo, y por qué en esta zona, que es la zona que se llama el creciente fértil o la media luna fértil, donde todos los historiadores sitúan sin lugar a dudas el origen de la agricultura. Y entonces lo que nos podemos preguntar es por qué para este hombre que parecía confiar en el resultado de la caza, inclusive de la pesca y la recolección, para sobrevivir y para hacer sobrevivir a sus cachorros humanos, porque en algún momento se inclinó a otro tipo de tareas. Y lo cierto es que para este hombre la búsqueda de alimentos es permanente, es constante, gran parte de su vida cotidiana está destinado a conseguir alimentos, que no le evitaron pasar por momentos y periodos larguísimos de hambruna, una vida de un lado para el otro, sin refugios para las inclemencias del tiempo, calores extremos, glaciaciones, etc. Una vida sufrida, difícil,
Y de alguna manera este cambio de la caza a los cultivos, a convertirse en los primeros productores, no fue un cambio radical, no fue que de un día para el otro dejaron de cazar y se pusieron a cultivar. Y más bien tuvieron lo que se llamó una suerte de vida mixta, ¿no? Donde de alguna manera por ahí plantaban pedazos de, sobre todo ñames, que son una especie entre boniato y batata, pedazos de esos, y se iban a cazar o se iban atrás de alguna manada, desmalezaban o incendiaban, y después entonces veían que eso producía rebrotes de algunas plantas. Bueno, al principio nuestro pariente se dedicó a esta búsqueda mixta. Y la verdad es que no fue una decisión consciente, no fue que un día dijo, bueno, desde mañana me convierto en agricultor. Porque la verdad es que no tenía a quién imitar. Muchos de nosotros hacemos cosas imitando a otros, copiando, mejorándolas, y ahí no había de quién aprender, no había ningún agricultor en ese momento. Y entonces lo que sucedió fue que esta producción continua hasta hoy, sostenida de alimentos, tuvo que ver con cosechar algunos, pero también conseguir otros de la naturaleza, pero a manos de una confianza. En algún momento nuestro antecesor dijo, tengo que confiar en los cultivos. Y abandono la recolección, que siempre es tan azarosa, y que un día me llena de comida y otro día me deja sin alimentos para los cachorros, y entonces, más o menos hace unos 10.000 años, el hombre dijo, voy a ser agricultor, en todas sus variantes. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hizo que este pariente haya tomado semejante decisión? Fue un salto al vacío, no había de quién imitar, no había quien copiar, no había pasos a seguir. Y en realidad no fue un factor el que lo empujó a la vida de granjero, sino que fueron 5. El primero tuvo que ver con una disminución general de la provisión de las carnicerías, ¿no? Coincide en esta época la extinción de los grandes mamíferos, los grandes bisontes, los mamuts, y un caso, que si bien se trató de una enorme ave, que es esta, el moa de Nueva Zelanda, y la merma salvaje, no digo extinción, de esta foca, que es la foca de Nueva Zelanda, hizo pensar que si había poca carne disponible, tal vez no era buena idea descansar en ella para comer. Pero también encontró que había unas plantas silvestres bastante generosas en su producción, muy adaptables a diferentes lugares, que eran la cebada y el trigo. Y entonces se dio cuenta que iba a ser necesario generar algún tipo de tecnología, los primeros instrumentos que les permitieran moler estos granos, estos morteros primitivos que le permitieron hacer más palatables, más asimilables los granos en forma de harinas. También fue necesario crear y tejer cestas y algunos zapatos precarios, pero que les permitieran no lastimarse en los surcos de la tierra, y por supuesto algunas herramientas que le permitieran hacer los surcos. Y a todo eso se dedicó a mejorar estas tecnologías durante los primeros años de esa enorme decisión que fue el salto hacia el sedentarismo. Pero ahí lo que entonces le empezó a pasar fue una nueva tragedia, que es que evidentemente la mayor producción de alimentos, esta situación de no tener que depender de la presencia y el éxito en cazar un animal, lo que hizo fue que evidentemente al principio pudieran sostenerse con vidas más bebés, porque entonces la comida alcanzaba. Pero la tasa de crecimiento de la familia de este primer hombre fue mayor que esta tecnología tan precaria y su posibilidad de producir alimentos. Con lo cual se vio en muchas ocasiones, hasta que esta balanza se equilibró, en la situación de ver morir a sus familias de hambre. Y mientras todo esto sucedía, mientras los sobresaltos de las mejoras en las técnicas de la agricultura, hubo que luchar por el espacio cada vez
se demandaba más para producir más alimentos por esta población que aumentaba, y entonces tuvo que expulsar a los cazadores, tuvieron que en algún momento todos dedicarse a la agricultura, porque la agricultura demandaba muchos espacios, entonces ambos no podían convivir. Sin embargo, quedaron unos, los cabezaduras, los tosudos, que son este grupo de esta etnia, que son los, se llaman de todas estas maneras, también pigmeos, que viven en una región donde solo se puede cazar, donde casi la tierra no sirve para otra cosa. Y entonces estos fueron los únicos nómades que quedan ahora. Ahora bien, esta decisión de dedicarse a ser granjero, esta decisión de instalarse, produjo una revolución en muchísimos sentidos, porque ahora todos vivíamos más o menos cerca, con unas primero precarias casas, luego las pequeñas aldeas, pero también una situación que casi fue inevitable, que fue la domesticación de animales que sirvieran de carga, la domesticación del ganado, pero también la domesticación del lobo para convertirlo en nuestro animal de compañía, porque servía no solo para pastorear a los animales e indicarles dónde comer pastos y dónde sacarlos y ubicarlos en los cercos, pero también servían como animales que los cobijaban en invierno y que les daban calor, y también les servían para ayudarlos a cazar, para alejar a las fieras, y entonces de repente se empezó a convivir con los animales. Y de la mano de esto surge la maldición de los gérmenes, porque en realidad lo que les pasa a los trotamundos, lo que les pasa a aquellos que viven caminando, a los nómades, es que dejan todos sus desechos de atrás, dejan atrás los restos de quienes pierden, de sus familias, de sus animales, los desechos orgánicos, y entonces tienen una cierta distancia permanente los microorganismos. Pero en cambio, una vez que el hombre dijo, aquí me quedo y me pongo a cultivar y a producir mi comida, el contacto con los desechos fue cada vez mayor. Pero de todos modos esto, aún asumiendo esto, no se puede explicar cómo es que aparecen las enfermedades. Y la respuesta viene de este hallazgo que terminó siendo dramático, que fue la domesticación. Porque eran de ellos los microorganismos que ahora, en algún momento, con un salto de especie, nos parasitaron a nuestros parientes. Y hay un innegable e invaluable aporte de la biología molecular que pudo indicar quiénes eran los animales que tenían el patógeno más cercano a los patógenos que nos enferman ahora. Entonces, en este relato, lo que vemos es que para explicar cómo es que tenemos enfermedades infecciosas los seres humanos, inevitablemente hay que hablar de la economía, de las decisiones que se tomaron, de la extinción de animales, de la producción de alimentos, y ciertamente ni la biología ni la química podrían haber contado esta historia. El peligro de una sola historia, en palabras de Chimamanda, hubiera sido decir, tenemos enfermedades infecciosas porque alguna vez aparecieron. Casi como una regresión a la teoría de la generación espontánea. Si no contamos esto, no hay otro modo de decirlo, más que, bueno, algún día de la nada apareció el sarampión, la tos convulsa, la varicela y el SARS-CoV-2. Muy bien, entonces, en el plan que había establecido, lo siguiente que quería comentar con ustedes es qué pasa, o qué pasó, por lo menos en Argentina, y sospecho que debe pasar lo mismo allí, el reclamo de que las narrativas retornen a la escuela. Porque estos relatos que nos contaban, imagino que todos los conocen, ¿no? Este personaje. A todos les contaron alguna vez estos relatos, no me digan que del otro lado de la cordillera no están. Ah, muy bien. Bueno, acá en Argentina siempre nos han torturado con esto, que uno no puede entender cómo un niñito de 5 o 6 años le cuenta semejantes espantos, pero bueno, así
así circula en la infancia. Y entonces lo que vemos en las investigaciones que hacemos es que los relatos de calidad, los relatos de verdad robustos y potentes, abandonan la escuela muy, muy, muy tempranamente. Alrededor de la mitad de la primaria, maestros y maestras ya no cuentan relatos. Las explicaciones son bastante difusas, muy, muy, muy probablemente se vinculan con que hay una asociación irreflexiva entre que el formato narrativo, el contar un cuento, disminuye el nivel. Como si uno, contando un cuento, no pudiera trabajar con complejidad y con ideas potentes. La razón por las cuales proponemos charlas de regreso es porque está absolutamente mostrado que tienen un impacto muy positivo en el aprendizaje. Desde el punto de vista de la motivación, hagan el experimento de contar un relato a un grupo de estudiantes de 16 y 17 años y les aseguro que nadie habla ni respira, porque el propio formato narrativo es absolutamente afín al sistema cognitivo humano, ¿no? Toda nuestra experiencia es en formato narrativo. Y por otro lado, ustedes habrán leído a Jerome Bruner, que fue tan prolijo de cumplir 100 años y morirse a los 2 días, plantea en su último libro que las narrativas, el formato narrativo, Bruner es un acérrimo defensor, fue un acérrimo defensor del formato narrativo, plantea que es el vehículo de conocimiento, la forma de circular por excelencia para todas aquellas disciplinas que tienen complejidades de 2 tipos, históricas, recuerden el relato que les acabo de contar y pónganse en mente el que les voy a contar en un rato, complejidades históricas y causales. Y entonces precisamente Bruner va a decir, en todas aquellas cuestiones vinculadas a la salud, las narrativas son particularmente potentes porque atraviesan estos dos aspectos. Y parte de lo mismo que es una narrativa es su justificación para utilizarla. Por un lado, porque tienen lo que se llama el efecto narrativo, y es que mejoran la comprensión. Es mucho más fácil comprender un evento complejo con un formato narrativo, con eventos secuenciados en el tiempo, que un texto expositivo. Y porque además tiene lo que se llaman figuras retóricas, que son las metáforas, las analogías, los ejemplos, unas figuras que no importa el nombre, pero que se llaman sinécdotes, que cuando uno dice, a la fiesta no vino ni un alma, y uno sabe que no vino ni un alma ni un cuerpo, pero es mucho más robusto decir eso, mucho más motivante que decir vinieron, de los 55 invitados vinieron 3. Uno dice no vino ni un alma y uno ya sabe que la fiesta fue un fracaso. Bien, todas esas figuras que están en los relatos, todos esos sinónimos, todas esas formas son mucho más atrayentes que un texto expositivo. Y además, en la propia motivación, el interés por escuchar el relato, hace que esos detalles sean mucho más retenidos en la memoria. Y yo les decía recién que las narrativas tienen una fuerte vinculación con el sistema cognitivo humano, porque les decía, la propia experiencia humana es dramáticamente contada en formato narrativo. Si yo les preguntara cómo están pasando esta situación, te dirán, bueno, la semana pasada me pasó tal cosa, y entonces hoy cuando me puse a estudiar, antes comí, porque después sé que voy a tener que hacer tal cosa porque estoy en aislamiento y entonces no puedo ir a comer. Todo el relato de la vida y el devenir de todos nosotros es en ese formato. Y hay algo que creo haberlo mostrado en el relato que compartí y en el otro que voy a compartir ahora, que es lo que Selma Wasserman, que es una especialista en estudios de caso, por ahí han leído su libro, Estudios de caso de la enseñanza, una investigadora norteamericana que lo que dice es que los relatos son inherentemente, quiero decir, como esencia, casi la estructura propia de relatos interdisciplinares, en el sentido de que los relatos tienen en sí mismos características psicológicas de los personajes, históricas, políticas, en nuestro caso contando historias sobre las ciencias físicas, biológicas, químicas. Y entonces esa estructura interdisciplinar es lo que hace que los relatos tengan la posibilidad de no contar una sola historia,
sino de contar todas las caras y todas las facetas que intervienen en un caso. Y luego, un poco en sintonía con lo que ustedes decían, las historias tienen, según Jackson, que también es un investigador en estudios de casos y relatos, un estatus que es moral y un estatus que es epistemológico. El estatus epistemológico tiene que ver con qué cosas yo quiero enseñar. ¿Quiero enseñar los síntomas de la gripe o quiero enseñar cómo se origina la gripe? ¿Quiero enseñar cómo se contagia tal enfermedad? ¿O me interesa enseñar por qué las condiciones de pobreza agigantan esto? Si yo quiero enseñar por qué hay ébola en África, ya que hablamos de África y no en París, no me alcanza con describir el virus. Porque el virus es el mismo y el ADN de quien se enferma es el mismo. Hay condiciones políticas, económicas y sociales que hace que se produzcan brotes en Uganda y no en Nueva York o en París. Bien, esos saberes son lo que tienen que ver con el estatus epistemológico, pero están pegados a un estatus moral, algo que yo quiero enseñar. Yo pretendo que mis relatos tengan una función transformadora, y parte de la función transformadora es hacer que nuestros estudiantes sean sujetos críticos, y que no se crean que la biología no tiene nada que decirse con la química, o con la historia, o con la geografía. Bueno, la función transformadora de los relatos tiene que ver con esta imagen moral. ¿Por qué para mí es importante poner en juego la pobreza cuando hablo de salud? Alguien podría decirme, la pobreza se estudia en la geografía, en la historia o en la sociología. Bueno, no, en una función transformadora uno pretende que los estudiantes puedan acceder a esas miradas críticas que de alguna manera les permitan la participación en sociedad. Y desde el punto de vista del currículum, de todo el currículum de un nivel, de la escuela media o de la preparatoria o lo que fuera, en general lo que sucede, sospecho que en eso coincidimos, es algo que empecé a decir al principio, ¿no? En la escuela hay un excesivo morbo por el detalle. Los ríos más caudalosos, el pico más alto, el número de glóbulos rojos por centímetro cúbico y la cantidad de enzimas del sistema mitocondrial o lo que fuera. Esa sobrevaloración de los detalles, ese énfasis en eso y no en la mirada de conjunto, lo que hace es que los estudiantes, es como cuando uno mira de cerca y mira de lejos, ¿no? Este desenfoque. Si obligamos a los chicos y a las chicas a mirar en cada detalle que hay, lo que tienen es esto, una suerte de pila de ladrillos con los cuales no pueden construir el edificio de la célula, del sistema digestivo, de la ciencia en general, ¿no? Entonces, el problema de nuestras escuelas es que damos detalles, pero evaluamos detalles. Y entonces, 1 más 1 es 2. Y nuestros chicos y chicas dicen, bueno, si lo que me preguntan son detalles, se ve que eso es la ciencia. Se ve que eso es lo más importante, porque si es con lo que me aprueban. Bien, entonces, como es claro que la verdadera comprensión, quiere decir la comprensión en acto, la comprensión que me permite algo más que repetir algo de memoria, la comprensión que me permite, si entendí esta epidemia, puedo entender esta otra, si entendí estas condiciones sociales, puedo hacer una inferencia de qué pasará con poblaciones que no tienen agua potable, etc. Como esa comprensión, les decía, se logra solamente cuando las ideas están conectadas con otras ideas de las propias disciplinas o de las disciplinas vecinas, es por esto que yo propongo que usemos los relatos para presentar los contenidos científicos escolares. Y en parte porque los relatos, un poco a la Wasserman, un poco como decía Selma Wasserman, tienen todos estos estructuras contextuales, el contexto humano, afectivo, el histórico, el ambiental, el político. Y todos estos contextos interactúan todo el tiempo en todos los casos. Y entonces las narrativas, de alguna manera, nos evitan ser expertos en química, en política, en economía. Las narrativas en sí mismas tienen este formato, estos contextos. Y por supuesto, lo que hacen es tener una mirada compleja de los fenómenos que presentamos y no una mirada únicamente disciplinar. En esta misma línea, esta investigadora dice
que el relato actúa como utilizando el deseo por conocer como el modo de trabajar, ¿no? El modus operandi. En el sentido de que cuando uno presenta un relato, de alguna manera lo que suscita en el auditorio es el deseo de saber cómo termina, cómo será, y la posibilidad entonces de que ese interés que generó el relato, de alguna manera produzca un desequilibrio. Pero a ver, yo sabía hasta acá, ¿cómo será que terminó? ¿Cómo será que finalmente tiene relación con que los hombres dejaron de ser nómades, con que de repente ahora tenemos un montón de enfermedades? Y eso también permite que en las historias que dejo a propósito con final abierto, den lugar a ciertas inferencias. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar esta historia? Y entonces esa posibilidad de juguetear con los datos de la narrativa y la posibilidad de hacer una inferencia es lo que pone en juego y en circulación lo que abre en vez de lo que cierra, ¿no? Si yo digo, tal enfermedad tiene esto, se contagia así, tiene tanto tiempo de incubación y produce estos síntomas, no hay nada más que hablar. Sobre eso no hay nada para decir. Si pongo en juego todos estos elementos, puedo decir, ¿y en qué se parecerá cuando aparece tal enfermedad a cuando aparece tal otra? Si comparo contextos, ¿será que puedo sacar alguna conclusión? Bien, entonces podría pensar, bueno, entonces cuento un buen cuento, lo copio de algún lado, me lo invento, lo busco, y ya está. Y la verdad es que no. La verdad es que hay algo de la intervención de los profes y de las profes que es clave, es fundamental. En el sentido de que los datos, los saberes que incluye la narrativa, son absolutamente contextualizados en función del receptor. No todos los relatos son para todos los niños. Por eso no sé cómo le llaman, jardín de infantes o preescolar, se cuentan unos cuentos que parecen absolutamente infantiles si uno se los contara a un estudiante de escuela secundaria. Entonces, la calidad, la extensión, la complejidad de un relato es emisor dependiente. En este sentido, lo que dije emisor es receptor dependiente. Bien. En este sentido, lo que vamos a necesitar es una mediación, quiere decir una intervención didáctica entre aquello que yo sé que mis estudiantes saben y aquello que va a venir a proponer la narrativa. Y ese puente, ese link entre aquello que mis chicos y chicas ya saben y esto nuevo que va a venir a traer el relato, es lo que se llama la mediación. Y para eso tendré que producir y crear algunas intervenciones antes de la narrativa, por ejemplo, para que pongan en la mesa de trabajo mental, activen las ideas, los saberes que tienen los estudiantes sobre, no sé, la Edad Media, si voy a contar el relato del flautista de Hamelin, que es el relato de la peste negra medieval. También deberé generar alguna intervención didáctica para interrumpir parte del relato, es decir, registren en su carpeta 3 ideas de cómo imaginan en función de lo que saben y de lo que vimos, cómo puede impactar en el siglo XIII la aparición de las ratas. Y luego continuar el relato, comparar las inferencias, hacer una puesta en común para discutir cuáles fueron más interesantes o no. Y luego decir, bueno, ¿cómo habrá terminado? ¿Cómo fue que de verdad terminó la peste negra en Europa en el siglo XIV? Bueno, a ver, planteemos algunas hipótesis posibles. Todas esas mediaciones que estoy diciendo muy rápidamente, hay que pensarlas. Entonces hay que construir la narrativa y hay que pensar qué voy a hacer antes, qué voy a hacer mientras la cuento, qué voy a hacer después. Podría pensar que voy a acompañarla con una presentación o no, que solo la voy a relatar, que se las voy a dar por escrito. Bueno, todas esas decisiones hay que tomarlas. Y en función de esto que acabo de decir, hay algunas investigaciones muy interesantes en torno a si da lo mismo, si es igual contarles un relato o dárselo en un texto para que lo lean. Y la verdad es que no es lo mismo. Lo que muestran las investigaciones es que todos los procesos mentales que suponen controlar la lectura, todos los procesos de vigilar
la ortografía, de vigilar dónde empieza un renglón, dónde el otro, de tener en cuenta el personaje y lo que vino pasando y lo que va a pasar después. Todo ese control que tenemos que tener cuando estamos leyendo un texto, quedan absolutamente liberados cuando uno solo tiene que escuchar. Y esta energía disponible, que ahora ya no uso para controlar que la lectura sea eficiente, permite hacer más relaciones semánticas, que no es ni más ni menos que establecer mejores significados. Viene pasando esto, y entonces ahora va a pasar tal cosa, que en esta cadena causal que se produce en el tiempo, estos relatos sostenidos en el tiempo, son mucho más fácilmente identificados si uno simplemente está escuchando. Entonces, lo que plantea Michael y algunos otros investigadores es que esto permite que aquel que escucha se haga preguntas más significativas que si uno simplemente lo está leyendo. Entonces, en este plan que nos hemos planteado, o mejor dicho, que yo he planteado y los estoy obligando a seguir, les dije que el eje tenía que ver con la inexorable vinculación entre el ambiente social, biológico, químico y la salud. Les dije que era una simetría la que hay entre las actividades humanas y las consecuencias en la salud de las poblaciones, ahora y a lo largo de la historia. Les dije que el abandono del nomadismo generó las enfermedades infecciosas, y ese caso lo analizamos, y les dije que el otro caso que íbamos a ver era el conflicto bélico, y hice una pequeña mención a la Primera Guerra Mundial y la gran gripe española, o la gripe del 18. En este caso, les conté que iba a hablar de un conflicto en la región. Estimo que no debe ser un tema que ustedes vean en sus escuelas secundarias, en las clases de historia, pero en Argentina y en los países involucrados es un tema así como vedette. Y se debe a que involucró a tres potencias de la época. Estamos en 1870, más o menos. Esto que ven ahí es una gran placa de cemento que está a la entrada de un cementerio uno de los dos cementerios más famosos de Buenos Aires, que tiene sus visitas guiadas, que es el cementerio de la Chacarita, y en esta placa se hace honor a aquellos que cayeron tratando de ayudar a los enfermos en esa enorme epidemia. Entonces, corre el año 71 y acaba de finalizar la guerra de la Triple Alianza. Una guerra injusta y salvaje que hicieron Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Para muchos sociólogos e historiadores, Paraguay nunca se recuperó de lo que significó la pérdida de esa guerra, porque una guerra fogoneada por Inglaterra, por otra parte, porque además tuvo que pagar las costas de la guerra y sobrevivir prácticamente sin población masculina, porque a partir de los 8 años los niños llevan a la guerra. Este es un cuadro de Cándido López, soldado de esa época, que perdió un brazo en esa época, y que dibujaba escenas de la guerra. Esta es una escena de la batalla de Ituzaingó, y que luego, a pedido de algunas autoridades, él pintó, en la corriente, como verán, naif, sobre aquellas carbonillas que hacían en el campo de batalla. Toda la colección de trabajos de Cándido López está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, en la galería gratuita, así que si alguna vez andan por Buenos Aires, es una semblanza maravillosa de esa guerra cruenta. Bueno, esta guerra cruenta e injusta que, como les decía, de estos tres países contra Paraguay, van a ver que a la derecha muestro el plano del mapa de Argentina y señalo dos zonas, Corrientes y Buenos Aires, porque van a ser fundamentales en esta historia. Una guerra que
representa para Argentina la primera guerra documentada en fotografías, en daguerrotipos, una guerra que se libró en gran parte de los territorios selváticos de Paraguay y de Brasil. La guerra finaliza y los soldados emprenden un camino dolorosísimo de regreso, muy enfermos, hambrientos, desnutridos, agotados, caminaron kilómetros y kilómetros, llevaron a los enfermos y la gran mayoría de ellos han luchado en plena selva, y esto también va a ser un dato crucial en esta historia. Los primeros casos de fiebre amarilla se ven en la provincia de Corrientes. Voy a volver al mapa y se las voy a mostrar. Es esta que está aquí arriba. Muy, muy cerca de los territorios que estuvieron en conflicto. Corrientes, de hecho, limita con Paraguay. Ahí se ven los primeros casos de fiebre amarilla. Claro, porque vuelven los soldados correntinos que habían sido mandados a la guerra. Y al poco tiempo, ya avanzado enero del 71, en pleno verano porteño, se desata la epidemia. Y eso coincide con que un tiempo después llegan caminando y como pueden los soldados que habían que residían en Buenos Aires. Los muertos se cuentan muy rápidamente por millares. Y es necesario construir este cementerio del que les hablaba, lo que se llamó el Cementerio del Oeste, ahora se llama el Cementerio de la Chacarita, y fue necesario construirlo en tiempo récord porque se habían agotado los cementerios que estaban en ese momento en disponibilidad, y también fue necesario mover los rieles de lo que se llamó La Porteña, nuestro primer ferrocarril, para llevar los cadáveres. Pero la pregunta que se hace el hombre y la mujer porteña es: ¿qué es lo que causó la enfermedad que causó semejante epidemia? Y entonces, en ese momento, algunas fueron las ideas circulantes, que fue el castigo divino. Ya van a ver cómo algo que se vio en otros momentos en la historia mundial hizo recaer la culpa y la responsabilidad de la epidemia en ciertos sectores sociales. La pregunta es si fue el castigo divino, Dios nos castigó por algo, si son los mosquitos que pululan en enero, febrero y marzo, en épocas de enorme proliferación de mosquitos normalmente en Buenos Aires, o si fueron muchas de las causas coincidentes en ese momento. Lo cierto es que hoy la lectura que tenemos es gracias a un médico cubano, Finlain, que había sido a su tiempo contratado por la empresa francesa que construía el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque tenían una preocupación que era la cantidad de muertes de los obreros. No era que le importaban los obreros, lo que le importaba era que se demoraba demasiado, y la empresa francesa amenazaba con no dar más fondos. Con lo cual llaman a este médico que había manejado con éxito la epidemia de fiebre amarilla en su país. Lo que plantea Finlain es hoy una verdad de perogrullo, una verdad a gritos que nadie vería como una gran producción intelectual, pero en ese momento generó una explicación posible, que de hecho en el caso del Canal de Panamá les permitió seguir con éxito la construcción. Y fue que lo que él planteó fue una relación entre las zonas, pantanos en términos de no de agua podrida, sino fuentes de agua estancada donde los mosquitos podían poner sus larvas, y una vez de adultos alimentarse de sangre caliente, por ejemplo, de los monos, de los mamíferos. Lo que va a decir Finlain es: si en ese ciclo natural se interpone alguna actividad humana, el mosquito no tiene ninguna preferencia por el tipo de sangre y podía perfectamente ser el mismo que infectaba o del cual extraía sangre y luego infectaba. Esta verdad, como les digo, ahora es una obviedad, no lo fue en su momento. Y entonces, volviendo a esta historia, sabemos que el escenario de la guerra fue la selva. Y ahí, en la selva, en toda la selva que corresponde al norte de Argentina, Brasil y Paraguay, viven básicamente dos especies de mosquitos que se alimentan del mono carayá. El mono carayá
también llamado mono aullador, es el animal que tiene los decibeles más altos en la escala zoológica, con lo cual, cuando hay silencio en la selva, los pobladores saben que hay una oleada de fiebre amarilla y que tarde o temprano llega a las aldeas. Se llama el silencio de la selva, ese hecho, y eso se llama la fiebre amarilla selvática. Pero ahí, y tal como lo dijo Finlay, se interponen los soldados en esta guerra cruenta. La llegada a Buenos Aires se hace en el sur. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que es hoy la zona de San Telmo, Barracas, Constitución, las zonas más pobres y menos favorecidas de Buenos Aires, en esa época y hoy también. En estas zonas se encuentran lo que llaman los conventillos, o las casas comunitarias de alquiler. En estas casas se habían ubicado gran parte de los inmigrantes italianos que habían venido porque estaban muy cerca del puerto de Buenos Aires. En estas zonas donde vivían los porteños más pobres, conviviendo en estas grandes casas comunitarias con los italianos, sobre todo con italianos, se ubican los soldados. Los pobres son casi siempre, y han sido casi siempre, quienes ponen la mano de obra para las guerras. Fíjense lo que plantea, Esnaola fue un funcionario de la época, de qué manera habla de los inmigrantes italianos y cómo culpabiliza de la fiebre amarilla a las formas sucias e inmundas, va a decir él, que tienen de convivir. En estos conventillos hay un gran patio central, los ven ahí en las fotos, donde se realizan todas las actividades. Trabaja el zapatero remendón, juegan los niños e inclusive cocinan las mujeres. Voy a volver sobre esa fotografía que señalo particularmente. Entonces, lo que hace el hacinamiento y el calor es que la población se enferma, y se enferma gravemente, por supuesto, la población pobre, más que los otros, con síntomas que los dejan absolutamente perplejos por la rapidez y por la letalidad. Fiebre altísima, hemorragias internas, sobre todo el daño en el hígado es lo que produce dos efectos que generan la espectacularidad de la enfermedad: el vómito negro y la piel amarilla, de ahí, de fiebre amarilla, por la destrucción de los hepatocitos. Una muerte rapidísima y una debilidad extrema. La debilidad extrema hace que los pacientes moribundos no puedan siquiera espantar a los mosquitos, lo que genera una estrategia evolutiva magnífica para un mosquito que necesita que la persona no pueda espantarlo, de manera tal que picarlo y llevarlo a otro exige una persona de tal grado de debilidad. Ningún tratamiento salvo paliar los síntomas. Y esta fue la fiebre amarilla urbana. Ahora bien, la epidemia empieza a ceder. Tiene un pico altísimo alrededor del 10 de abril, con un número de muertes que hoy nos parecería aceptable, pero después veremos el número total de la población, y llegan los primeros fríos. En general, para abril, no es este abril, pero sí fue aquel, ya la temperatura baja. Y eso hace que disminuyan los mosquitos, como sucede siempre en los otoños porteños. Pero a finales de abril sucede algo que deja perpleja nuevamente a la población, y es que hay un nuevo y enorme pico de muertes. No hay explicación posible porque afuera hace frío. Pero dije que iba a volver sobre esta imagen. Esta señora, que tiene de la mano una nenita, está cocinando en eso que ven ahí, que es una estructura que fue muy popular en Argentina en esa época, que era el brasero. Y en el brasero, como su nombre lo indica, con las brasas se cocina. Pero es invierno, es otoño, hace frío, y la vida en el patio del conventillo ya es imposible, con lo cual todos entran a trabajar, entra el zapatero remendón, entran a jugar, pero también entran a cocinar.
Y ahí el brasero aumenta la temperatura de las piezas, de las habitaciones, estas habitaciones compartidas, y eso garantiza, permite la supervivencia del mosquito, de la Aedes aegypti. La epidemia deja 14.000 muertos, pero miren el número de habitantes. Y entonces, como suele suceder, geológicamente, climatológicamente, a un verano muy cálido le sobreviene un invierno particularmente frío, y entonces el 2 de junio, los mosquitos ya muertos e imposibilitados de transmitir la enfermedad, hacen posible dar por finalizada la epidemia. Todos los ricos se fueron, ahí surgen nuestros coquetos barrios de La Recoleta y Barrio Norte, todo lo que está cerca de la avenida Santa Fe, todos esos petit hoteles, Alvear, todas esas zonas, porque se pudieron, el propio presidente Sarmiento se fue. Pero los ricos dejaron atrás las viejas casonas y los pobres se quedaron. En esta escena de la calle Balcarce 384, a unos pocos metros de lo que es la Casa Rosada hoy en día, José Roque Pérez y Manuel Argerich, dos médicos, hospitales tienen sus nombres acá en Argentina, asisten, llamados por el portero de un inquilinato, de una casa, un conventillo, como les acabo de describir, a una inmigrante italiana, Ana Bristiani, que yace muerta con su bebé, tratando infructuosamente de mamar de sus pechos. El autor del cuadro se permite esbozar el cadáver de su pareja, y no es cierto, porque en esa época era muy común que hubiera inquilinatos de hombres y de mujeres separados, porque por ahí convivían varias mujeres. ¿Por qué este cuadro? Porque ahí tienen al maldito brasero. Entraron al brasero para cocinar, para calefaccionar, y eso permitió explicar el pico de muertos del otoño. El cuadro es de Blanes, un pintor que muy rápidamente seduce Uruguay, vende el cuadro, y ese cuadro está en Montevideo, no en Argentina, pero es un episodio de la fiebre amarilla en Argentina. Andrea, bien, entonces, sí. Una pregunta, ¿y el brasero lo que hacía es que mantenía un ambiente para que los mosquitos se reprodujeran dentro de las... Exactamente, porque el mosquito necesita cierta temperatura. Entonces, cuando hace frío en el conventillo y todos entran a estas piezas compartidas, entran también el brasero. Y el aumento de temperatura le permite al mosquito una sobrevida que normalmente no hubiera tenido. Y eso explica el último brote fuerte. Bien, entonces ahí les decía yo, les proponía si era para cerrar o para abrir a nuevas ideas que a ustedes les sirvan para orientar sus clases. Es un poco pensar esto, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que clausuran y cuáles son las prácticas que abren? Quiero decir, cuando la escuela privilegia estos saberes tan poco interesantes para comprender, como los datos, los números les decía, de glóbulos rojos, los números de glóbulos blancos, la cantidad de enzimas, todos estos datos de micrones, etc., esos datos son informaciones. Y esas informaciones están en contra de los conocimientos, porque los conocimientos suponen comprensiones que habilitan a entender, a actuar en el mundo. La información está hoy como nunca en la historia de la humanidad al alcance de todo el mundo. Si hay algo que más o menos equiparó a todas las clases sociales, es que todo el mundo tiene un teléfono inteligente que puede ofrecer la información. Pero esa información hace poco más que poder ser repetida. En cambio, lo que abre es estas competencias, estas habilidades para poder comprender el mundo, y estas cosas solo se van a aprender en la escuela. A estas competencias mediadas por las narrativas es a las que las tendríamos que dedicar nuestras intervenciones didácticas, nuestras producciones de clases. Entonces, les quiero comentar simplemente algunas fuentes que usé para los relatos, 2 libros de este autor, Jared Diamond, biólogo y antropólogo él, muy interesantes ambos libros,
que supongo que están de acceso libre en todos lados, y el episodio de la peste que les conté, les mostré un fragmento cuando culpabilizan a los italianos de Juan Basterra. Bien, les dejo ahí mi mail, y antes, para que lo copien antes de que descomparta la pantalla, y ahí estoy para ustedes si tienen alguna duda. ¿Los perdí o todavía están? No, están aquí. ¿Ah? Digo, a ver si se aburrieron, se durmieron y se fueron. Bueno, escucho si tienen alguna duda, comentarios. Vos estuviste mirando el chat seguramente. Sí, no, que se produjo un silencio en el chat. A mí me... Ay, ¿por qué? Yo creo porque estaban prestando atención, espero. Ah, no, mirá si es porque se fueron a dar una vuelta o fueron a dormir la siesta. Yo pensaba, perdón que Alison pidió la palabra, pero yo solo pensaba si no hay algún paralelo en lo que fue la guerra del Pacífico entre Chile y la Confederación de Perú y Bolivia. Habría que ver qué es lo que pasó con la vuelta de los soldados. O sea, habría que ver, de esa guerra, claro. Una consecuencia de esa guerra fue que Chile quedó con un ejército muy modernizado, muy poderoso, financiado por los ingleses, y que acto seguido se dieron vuelta, hicieron la conquista de la Araucanía, lo que se llamó acá durante mucho tiempo la pacificación de la Araucanía. Pero el día de hoy estamos viendo los costos y los precios que va a tener eso. Muy bien, ahí sería interesante ver si coincide con la circulación de algún agente patógeno que fuera traído de un lugar al otro, o si particularmente los soldados fueron puestos por algún grupo social, o tiene que haber algún correlato, ¿no? No hay, prácticamente no hay conflicto armado que no haya tenido esto. La Segunda Guerra Mundial fue el tifus, ¿no? Y por eso el DDT, fumigaban los mosquitos. Prácticamente no hay ninguno, es la propia circulación humana, ¿no? Entonces sería interesante rastrear ahí a ver qué narrativa se puede encontrar. Muy, muy interesante. Alison. ¿Dónde está hola. Alison? Disculpe, sabe que... Ahí está, sí, Alison. Me parece muy interesante la clase de hoy porque usualmente no se suelen, o sea, sí, pero en biología como que se estudia la enfermedad como tal, ¿no? Es como, ¿por qué se originó? Como estaba mencionando también, en la Segunda Guerra Mundial ocurrió eso con el tema de las trincheras, porque tiraba los cuerpos de los soldados dentro de la misma trinchera y eso producía condiciones que eran ideales para proliferar enfermedades. Claro. Entonces, ese fue uno de los grandes costos también que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí, ¿verdad? Estoy un poco perdida. Mira, la que fue por excelencia la guerra de trincheras, y así de hecho se la conoce, fue la Primera Guerra Mundial. Básicamente porque el desarrollo aeronáutico fue menor. La Segunda Guerra Mundial fue el esplendor de los bombardeos, ¿no? Pearl Harbor y todo lo que... en la Primera Guerra Mundial, que era una guerra de trincheras, sucedió justamente, se generó justamente las condiciones óptimas para la gripe española. ¿Por qué? Porque en espacios muy pequeños, muy estrechos, convivían los soldados, y entonces la circulación de las toses y los estornudos generó las condiciones sumamente propicias para eso. Y además coincidió con una hambruna enorme que a su tiempo culpó a unos y a otros. De hecho tuvieron que comer hasta ratas, y hay muchas fotografías de soldados comiendo ratas, y esa debilidad de los sistemas inmunes terminó de hacer estallar la situación. Entonces, básicamente la guerra de terrestre fue la Primera Guerra Mundial. Esa era mi duda, como que no me había puesto a estudiar eso, pero me acordaba que había una guerra donde ocurrió eso. Disculpe. Exactamente esa, Alison. Y bueno, el libro de Jared Diamond de Armas, Gérmenes y Acero es fascinante. Es una belleza. Es una belleza. Es un libro que parte además con una premisa muy, muy bonita. Exacto. ¿Por qué él estaba trabajando en Polinesia? Y exactamente. Hablaba de la persona con la que trabajaba, y él decía, pero si este tipo es genial.
este tipo ve una planta y conoce todos los usos de esa planta, tiene unos conocimientos brutales. ¿Por qué es pobre? ¿Por qué es pobre? ¿Por qué ellos son pobres y nosotros somos ricos? ¿No? Exactamente. No es porque ellos sean todos. Claro. Y entonces entra y hace la pregunta, ¿por qué históricamente se produjo esta dominancia de la dominancia de Occidente sobre el resto del mundo? Lo estoy tratando de buscar. ¿Por qué no nos conquistaron los chinos, por ejemplo? Exactamente. Que es un imperio antiquísimo. Bueno, ahora están en eso. Todo marcado. Sí, eso es una hipótesis muy interesante, porque dice, aquel que dominó primero el acero tuvo las armas y luego los germanos. Entonces, la verdad es que si pueden acceder a él, es un libro pero precioso y les va a servir para un montón de los relatos abren la cabeza, aunque uno no los use directamente. Eso es lo que tiene, ¿no? La posibilidad de hacer relaciones que muchas veces nuestras disciplinas, que nos cuentan una sola historia, nos privan. Entonces lo que hace es hacer que nuestras clases sean más interesantes, ¿no? Prueben lo que les decía, contarle un relato a los chicos, un relato corto, y no hay manera de que alguien se resista. Es como cuando uno escucha en el colectivo un chimento, tal encontró al marido con otro y uno deja de hacer lo que está haciendo. No hay nada más interesante, bueno, es así. Andrea, tú les ibas a dejar una tarea a todos estos jóvenes. Sí, no hay ninguna otra duda. Bueno, también tienen el mail, entonces ustedes también pueden digerir esta clase, está grabada, yo ahora mismo voy a corregir ese error y se la voy a pasar a Alejandro para que les pase el PowerPoint, y uno también se toma su tiempo y digiere, y después me escriben y me dicen, uy, tal cosa no me quedó claro, o tengo tal duda, ¿sí? Están absolutamente invitados e invitadas a escribirme, ¿sí? Bien. Dicho esto, para que no se apuren ahora por si tienen alguna duda, la propuesta tiene que ver con que se asocien, y ahí yo ya no intervengo y ustedes verán cómo se asocian. El número de asociados seguro lo va a establecer bien Alejandro, el número de estudiantes que pueden asociarse, y que se creen, se copien, se adapten un relato que involucre a las disciplinas de los asociados. Por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, tengo químicos, no sé, y biólogos, y quiero trabajar el relato de un accidente, qué sé yo, no sé, Bhopal, ¿saben el caso de Bhopal, de la India? Oh, Dios mío. Bueno, tremendo. Pero es un relato que muestra muy bien las cuestiones políticas y económicas y por supuesto, sociales y biológicas, ¿no? El impacto y químicas. Supónganse que dices, bueno, me quiero armar ese relato en la voz de alguien que fue, hay material, pero a patadas se dice acá, no sé cómo se dice mucho, muchísimo material en todos lados sobre la tragedia de Bhopal. O Seveso, o hay un librito precioso, que yo no sé, digo para los químicos sobre todo, por supuesto no lo voy a encontrar, que se llama El negocio de envenenar, ¿lo conocen? No, no lo conozco. ¿No? Ay, estoy tratando de apurarme para no hacerles perder el tiempo. No se me ocurrió buscarlo en mi biblioteca. El negocio de envenenar, acá está, miren, este libro debe estar, ¿se ve? Si no, después te saco bien los datos, Alejandro, y te los paso. Claro. Este es es un libro de Antonio Brailovsky, que es un investigador argentino, no importa. Pero trabaja sobre casos de químicos, de cuando el negocio fue envenenar a los humanos. No solo en Argentina, habla de clínicas para adelgazar de Suiza, que cuando la gente adelgazaba se intoxicaba y no podían entender por qué. Porque se liberaba el DDT de la grasa. Bueno, ¿se entiende lo que dije o no? Bueno, en otro caso, que ven que los bebés de una nursería están todos intoxicados con DDT. ¿Cómo puede ser un bebé recién nacido? Y resulta que sus mamás eran fumadoras, y en la grasa de la leche les pasaban el DDT a sus bebés porque los campos habían estado fumigados con DDT, los campos de tabaco. Bueno, como eso, hay un montón de casos. Esos son relatos interesantes para hablar de una sustancia química.
Entonces, volviendo, ¿cuál es la idea? Que busquen una problemática que los cobije a los que arman el grupo, químicos o biólogos o lo que fuera. Piensen a quién le contarían ese relato. Bueno, estudiantes de, no sé, 14 años. Bueno, armen el relato. Después podemos pensar qué hacer con el relato, pero construyanlo. ¿Sí? Piensen las características, son siempre eventos contados en el tiempo. Iba acá, pasó tal cosa, luego sucedió, la consecuencia fue, ¿sí? No es una exposición, es un relato. Piensen en el formato del relato de Caperucita Rosa. No, roja mejor, roja, ¿sí? O cualquier relato, Pulgarcito, no sé, el que quieran. Piensen cómo era esa estructura. Y esa es la característica típica. Todos estos eventos que van generando uno la consecuencia del siguiente. ¿Sí? Y piensen cuáles van a ser los elementos más importantes del recorte de la disciplina. Y la clave, no se olviden nunca de Chimamanda, es que haya vinculaciones con otras disciplinas. No se trata de hablar de la molécula se asoció con tal. Es qué pasó, en qué contexto. ¿Por qué fue posible fumigar con DDT si se sabía que era cancerígeno? ¿Por qué? ¿A quién le convino? ¿No? ¿A quién dañó? ¿A todos por igual? ¿Sí? Piensen en los elementos políticos, históricos, psicológicos, sociales. ¿Sí? Puede ser la pobreza y los desechos. ¿Todos sufren igual los desechos? ¿Los pobres que los ricos? No sé, acá en general los pobres están en las cuencas de los ríos que se inundan, no sé allá. Y en general en Recoleta están los ricos, que no se inundan nunca, de casualidad. Bueno, eso es mirar los aspectos sociales junto con los de las ciencias naturales. Tenemos que hacer alianzas con las ciencias sociales, si no nos quedamos solos rumiando fórmulas o nombres científicos de animales y de plantas. Una sola historia. Y así no se anda bien por la vida, ¿vieron? Bueno, no sé, Alejandro, si te parece que quedó clara la consigna, si les parece que... Me parece, pero en todo caso, ¿sí? chicos, ustedes me pueden hacer cualquier pregunta a través del foro de cursos. Yo les voy a subir una fecha de entrega de esta tarea para que, y las características del relato, vamos a poner un mínimo y un máximo de escrito, ¿no? Sí. Andrea, tú lo vas a corregir entonces. Sí, yo me parece que sería lo mejor, ¿no? Para... Yo voy a intentar hacerme el tiempo para leerlos también, no les puedo asegurar nada, pero voy a intentarlo. Y la idea es que la próxima, que ya no me acuerdo cuándo es, ahora voy a buscar mi agenda, ustedes tengan ese relato terminado y van a tener muy poco tiempo. No me acuerdo cuánto pusimos, Alejandro, pero vamos a ser exigentes para que todos podamos oírlo. Entonces ustedes tendrán que hacer la versión más corta y comunicable de su relato. O sea, va a ser un mini relato del relato, ¿no? Es decir, bueno, mi historia consiste en contar cómo fue esto y esto. No me acuerdo si dijimos 5 minutos, no me acuerdo, Alejandro. Dijimos 5 minutos y tienen ustedes determinado el día que toca clase de nuevo con Andrea. Si no me equivoco, a ver, habría que mirar el calendario de cursos. Si no me equivoco, es ¿el 16? ¿Puede ser? Eso. Así que sí, ¿no? Digo bien. A buscar problemáticas y a armar relatos. Ahí está. Y si tienen alguna duda, se atascan con algo, me escriben. ¿Sí? Parece que es de relato histórico, según entendí. Podría ser histórico, podría ser actual, también. A mí porque en particular me encanta la historia y meto, pero también les cuento a mis estudiantes, por ejemplo, los brotes de ébola en Uganda, y están sucediendo ahora. Así que... la pandemia misma que estamos viviendo. Exactamente, ahí está. Eso. Así que es histórico el que le gusta la historia y lo convoca, y el que no, no. Y los relatos se los pueden armar, los pueden buscar en libros, ajustarlos, pueden basarse en algo, ¿sí? Citen, ¿ok? Pobre del que no cite, pobre del que plagie sin citar, porque ahí sí. Claro. No, ahí puede ser lo que se te venga en gana. La idea es, sin perder la rigurosidad de lo que ustedes saben, echar a volar. Eso es. Ustedes saben buena química, buena biología, bueno, lárguense a volar. Recién ahí contaban cosmos. Fíjense que todas esas cosas que a ustedes les interesan no es biología o química pura y dura.
es en relación con algo más. Porque entonces uno ahí puede leer en otra clave un hecho del mundo. Cuando uno ve lo de Bhopal o cualquiera de esas cosas, uno dice, ah, mira vos, sucedió ahí, no sucedió en Massachusetts o en Nueva York. Por alguna razón sucedió en ese pueblito de la India. Bueno, eso es mirar no solo una historia. Por eso, si miran los pocos minutos de la charla de Chimamanda, después de este encuentro, van a ver que ahí van a entender en esencia qué quiere decir ella con el peligro de una sola historia. Y no queremos eso para nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Queremos que sepan buena ciencia. A mí me gustaría, entonces, equipos de mínimo 2, ojalá de 3 personas. De 3 sería el lindo número, ¿no? 3 sería el ideal. No quiero a nadie solo. No. Entonces, comiencen a prepararse y nos veremos en la próxima clase. En todo caso, ustedes tienen clase conmigo el lunes, así que yo puedo responder cualquier pregunta que quede. Bueno, Andrés, bueno, nos vemos. Un gusto, muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y nos vemos pronto. Que estés Gracias, profe. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias, profesora. Gracias, profe. Estuvo muy interesante todo. Me alegro mucho. Que esté bien. Bueno, cuídense mucho, pásenla bien, descansen y trabajen también. Estén muy bien. Bueno, Alejandro, que descanses vos también. ¿Ya terminó tu jornada? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿No terminó tu jornada hoy? No, ¿qué va? Voy tarde a una reunión con alumnos. Ah, perdón, se extendió. Bueno, no estuve bien regulando el tiempo, se extendió. Estuvo perfecto, estuvo maravilloso. Bueno, gracias. Me alegro mucho. Cualquier duda, ahí estamos. Te mando un cariño, que tengas buen fin de semana. Chao, chao.